Gloria al Señor. Le damos toda la alabanza, la honra a nuestro Dios y nos volvemos a encontrar allá en sus casas. Yo espero de que la gloria y el poder y la misericordia de nuestro Dios esté sobre cada uno de ustedes, que la presencia maravillosa de ese Dios de amor les esté llenando en bendición y que su gracia y su misericordia esté envolviendo su hogar, su vida y todo su quehacer diario. Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a tomar la palabra del Señor para meditar en ella y aprender a través de ella lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque en este momento tu palabra va a ser sembrada. Yo te ruego, Señor de los cielos, que tú derrames abundante bendición sobre cada vida y que prepares el terreno, Señor, donde esta palabra ha de sembrarse. Que tú, Señor de la gloria, seas preparando ese terreno y que cada uno de nosotros seamos esa tierra fértil para que tu palabra produzca, Señor, en abundancia, produzca para la gloria de tu nombre. Bendigo las vidas de tus hijos, bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo, Señor, cada familia, cada hogar en donde estamos en este momento, Señor, y exaltamos y glorificamos tu nombre que es santo y poderoso, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestra Biblia, le invito para que abra su Biblia, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Allí vamos a estudiar el pasaje que está desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Vamos a mirar lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Gloria al Señor. Las parábolas que nosotros encontramos en la Biblia son de gran bendición para la vida de cada uno de los que la leemos. Y en esas parábolas de Jesús se encuentran el cielo y la tierra. Aquí en Marcos capítulo 4, Jesús está hablando en parábola y utiliza unas parábolas y vamos a mirar una de ellas, la primera parábola que está allí. En primer lugar, en los versículos 1 y 2, describe que Jesús comenzó a enseñar con parábolas. Y Marcos lo está diciendo, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas, dice el versículo 2, y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina. Inmediatamente después de que Marcos hace esta, digamos, introducción al momento en donde está Jesús allí, sigue la primera parábola, como les decía, que Jesús contó, la parábola del sembrador. O también podríamos decir la parábola de la semilla, porque en realidad lo que está haciendo énfasis es en la semilla. ¿Y por qué las parábolas? ¿Por qué Jesús comenzó a enseñar por este método? En primer lugar, nosotros podemos mirar que él deseaba que ciertas cosas quedaran claras a los que estaban dentro, es decir, a sus discípulos. Y en segundo lugar, él deseaba que ciertas verdades quedaran, digámoslo, escondidas o en la penumbra para los que estaban afuera. Allí mismo, en los versículos 10 al 12, él explica esta circunstancia. Y entonces, sigamos leyendo, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A los que están afuera, por parábolas, todas las cosas.
para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ahora bien, no es que Jesús tratara de ocultar algo acerca del reino de los cielos a algunas personas, como puede pensarse y algunas personas pueden pensar. Eso sería algo abiertamente opuesto a todo lo que él vino a hacer en esta tierra. Cuando Jesús habló por parábolas, él estaba usando un método con el cual los maestros y las audiencias judías estaban totalmente familiarizados. Hay parábolas en el Antiguo Testamento y las parábolas tenían ciertas características. Siempre estaban expresadas en términos poco claros y uno solo podía entender correctamente manteniéndose adherido al maestro que las contaba. No era sino hasta que uno hubiera aceptado a un maestro y su mensaje que la enseñanza dada en esa parábola en particular llegaba a ser comprensible, así como sucede también con la palabra del Señor. Según los evangelios, el reino de Dios había de ser visto en la persona y obra de Jesucristo. Si una persona no lo recibía a él, pues ella no podría entender su enseñanza. Era simplemente los que habían llegado a ser discípulos de Jesús los que podían entender correctamente estas enseñanzas a través de parábolas. Y aunque Jesús a menudo habló por medio de parábolas a las multitudes, las interpretaciones de estas parábolas solamente se circunscribió siempre a los que se encontraban entre sus discípulos. Y todo el versículo 12 es una cita que está abreviada en este relato de Marcos, una cita del profeta Isaías. En el pasaje paralelo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 13, específicamente los versículos 13 y 14, allí nosotros podemos ver y entender mejor por qué el Señor o qué era lo que el Señor estaba diciendo. Allí en Mateo capítulo 13, versículo 14 nos dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyes, ni entiendes, de manera que se cumple en ellos las profecías de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pero también en el versículo 15 de Mateo 13, entonces se explica el porqué de esta situación. Sigue diciendo, porque el corazón de este pueblo, aludiendo a lo que dice el profeta Isaías, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora bien, no era que Dios impidiera que ellos pudiesen entender, sino que ellos se habían rehusado obstinadamente a venir a Jesús y obviamente a recibirlo como el maestro enviado por Dios. Por eso Dios les ocultaba parte de su enseñanza a los que estaban afuera y Jesús estaba aquí hablando por parábolas a la vez que les revelaba el significado a los que estaban adentro. Si Jesús hubiese hablado claramente y sin ambigüedad alguna acerca de su condición de Mesías y acerca de su reino a todo el pueblo, los fariseos habrían propiciado su muerte prematuramente. Nosotros podemos dilucidar eso. Y también Jesús cubrió sus enseñanzas con estas hermosas y humildes parábolas que ocultaban las verdades de los orgullosos y de los arrogantes, pero las reveló a todos los que deseaban aprender. Y el Señor todavía
tiene eso para nosotros. Él quiere y desea que todos aquellos que se llegan a Él, todos aquellos que le buscan, todos aquellos que le reciben, todos aquellos que están en esa disposición de amarle a Él y de recibirle como el único y suficiente Salvador, ellos puedan entender y comprender cada una de las porciones que hay en la palabra del Señor. Y entonces, ahora sí, nos podemos adentrar a la primera parábola, que es la parábola del sembrador. Entonces nos dice allí, en el versículo 3, a partir del versículo 3 nos empieza a decir, oí, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Él les da esta parábola y podemos imaginarnos la cara de los discípulos mirándose entre sí y diciendo, bueno, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Es por eso que más adelante, ya en privado, Jesús les da la explicación de esa parábola a los que estaban adentro de su círculo, a los discípulos, y la explicación comienza en el versículo 14. Sigue diciendo, vamos a leer del versículo 14 al versículo 20. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, aquí nosotros tenemos la parábola y la explicación que da el Señor a esa parábola. Como decía antes, a esta parábola se le ha llamado por mucho tiempo la parábola del sembrador. Pero en realidad el sembrador no se le vuelve a mencionar después de la primera frase. Y entonces no trata ni acerca del sembrador, sino que trata específicamente sobre la tierra, la clase de tierra en que el sembrador está sembrando. Y es primordialmente una parábola acerca de la condición de los corazones humanos en los cuales mejor, se siembra la semilla. La palabra de Dios es sembrada. El sembrador es el maestro. La semilla es la palabra de Dios. Y las clases de tierra son los corazones de los oyentes. La buena tierra, esa tierra buena, es vital. La tierra en la que la semilla cae y en esa tierra
produce fruto. Esa tierra, el crecimiento de la semilla siempre va a depender de la calidad de la buena tierra, de la calidad que tenga esa tierra, y el cultivo depende del carácter de esa tierra. Es por eso que el Señor habla de estas 4 clases de tierra. Y vamos a mirarlas una por una. En primer lugar, nos está hablando de la tierra junto al camino. Y aquí en esta primera tierra, que se encuentra junto al camino, es una tierra que ha sido endurecida por el paso del tiempo. Es una tierra que ha formado una corteza dura como la piedra, porque ha sido apisonada, ha sido aplanada en el diario trasegar, ha sido allí endurecida. Y cuando nosotros miramos esa tierra, nosotros podemos decir y mirar cómo el alma de los creyentes también, o del oyente mejor, puede llegar a ser impenetrable porque ha sido aprisionada o apisonada mejor por las diversas situaciones de la vida, por esas circunstancias que va viviendo, por esas situaciones tan difíciles que a veces tenemos que vivir, hacen que esa tierra se vaya endureciendo. Y obviamente cuando alguien también no oye frecuentemente la verdad y está siempre en una situación de abandono de la verdad y de la palabra del Señor, pues se va a estar endureciendo, así tenga una apariencia religiosa, y su alma se va endureciendo y su corazón también. Y entonces es importante que nosotros comprobemos cómo es nuestra tierra, comprobemos cómo está nuestra alma. Miremos si esa tierra está endurecida a tal punto que la semilla de la palabra del Señor está cayendo en ella, pero siempre está llegando a un lugar duro donde esa palabra no va a producir fruto o no está produciendo fruto, donde esa palabra está allí, simplemente queda y el enemigo fácilmente viene y la roba, y es un alma tan endurecida que cuando esa palabra llega solamente puede producir una capa externa, pero no puede penetrar. El alma puede estar endurecida por muchas situaciones. En estos momentos, seguramente muchas personas han estado endureciendo su corazón. Pueden decir y estar pensando cómo un Dios de amor puede permitir que nosotros pasemos por estas situaciones. ¿Cómo Dios puede permitirnos estas circunstancias y este sufrimiento? Y pueden estar diciendo, yo no le hago mal a nadie, yo no le he hecho mal a nadie. Y puede que sea verdad, pero su corazón se ha ido endureciendo. ¿Por qué? Porque las circunstancias hacen que el corazón se endurezca. Otra se puede endurecer por nociones preconcebidas acerca de lo que es la verdad y se le hace imposible escuchar la palabra verdadera que se le está hablando. O el orgullo también. El orgullo también puede taponar los oídos y hacerlos sordos. La culpa, los hábitos pecaminosos de la vida pueden también hacernos incapaces de oír lo que Dios está tratando de decir. Y en estos momentos es muy importante que nosotros dejemos que el Señor nos hable y permitamos que nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios, que no permitamos que el enemigo robe la palabra que el Señor nos está dando. Nosotros podemos contribuir a que el enemigo robe la palabra cuando permitimos que nuestro corazón se endurezca. Pero sea cuales sean las circunstancias y las causas exactas del endurecimiento, Jesús la evalúa y dice en el versículo 15, y estos son los que están junto al camino.
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay personas que han estado mucho tiempo en la iglesia, que han escuchado mucha palabra. No permita que las situaciones difíciles robe la palabra que usted ha recibido. No permita que Satanás pueda quitarle esa palabra. Hay que guardarla como un tesoro en su corazón. Que esa palabra lo llene cada día más y más. En segundo lugar, está hablando de la tierra superficial. ¿Por qué es una tierra superficial? Porque es una tierra que es pedregosa, superficial, y está descrita en los versículos 5 y 6. Allí nos está diciendo, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, tierra superficial, ¿sí? Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. En muchos lugares de Palestina, solo hay unos cuantos centímetros de tierra sobre una capa de piedra caliza. Si la semilla llega a caer sobre esa piedra, crecerá y brotará muy pronto porque la piedra caliza retiene el calor del sol. Pero una vez que esta semilla ha echado raíces, buscando el agua, sufre carencia de ella y muere tan rápidamente como creció. O sea que lo que el Señor le estaba diciendo a las personas era algo que ellos entendían y que ellos veían y que ellos conocían. Esta planta o esta semilla, como crece, a su paso solo encuentra roca sólida, entonces no puede tomar de dónde alimentarse y muere rápidamente. Y hemos visto muchas personas entusiasmadas excesivamente al responder emocionalmente a alguna moda cristiana de carácter pasajero. Siempre que ocurre una situación difícil en nuestra vida, cuando estamos en esa situación difícil, entonces estamos diciendo, ahora sí, la cosa va a ser diferente, voy a buscar de Dios, voy a permitir que Dios, y están hablando, y tienen un entusiasmo religioso, y parece como si llevaran un fuego adentro. Eso ya lo vimos. Las personas que vivimos en el terremoto que sucedió aquí en el eje cafetero, lo vimos. Durante el tiempo del terremoto, durante el tiempo en que pasamos por toda esa situación angustiante, las iglesias crecieron, las personas comenzaron a buscar de Dios, estaban yendo a la iglesia, y yo escuchaba a muchas personas y amigos que me decían, no, es que definitivamente ahora sí uno tiene que volverse más espiritual, tiene que buscar más de Dios, tiene que hacer eso porque nos damos cuenta que la vida está dependiendo de un hilo y que tenemos que buscar de Dios. Y muchas personas hablan eso, y tal vez muchas personas en estos momentos pueden estar pensando lo mismo y llegan allí a la iglesia, escuchan una palabra de bendición para sus vidas, se enciende ese fuego y empiezan allí a mirar toda esta situación y buscan de Dios y están clamando a Dios. Pero cuando pasa la situación, cuando pasa la situación difícil de la emergencia, entonces comienza nuevamente a apagarse. Se pierde esa experiencia emocional y descienden al valle de la realidad de sus vidas y se rinden. ¿Por qué? Porque no pueden o no pudieron profundizar raíz. Por eso el versículo 17 nos está diciendo, Jesús dijo, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La vida religiosa de más de una persona es una biografía que está dada entre momentos de avivamiento y momentos en los cuales se apagan.
Vivan, paran. Da la impresión de que a muchas personas, alguna en los últimos años, alguna parte de la palabra de Dios les provoca la acción y echan mano de ella con excitación y les da esa especie de ataque religioso, pero no desarrollan verdaderas raíces que le nutren. Yo le invito, ¿sí?, compruebe cuán profunda es la raíz. Cuando salgamos de esta situación tenemos que salir fortalecidos, pero arraigados también. Diga bien, arraigados, fortalecidos, pero arraigados. No podemos esperar simplemente que pase el tiempo y dentro de un año no acordarnos siquiera de lo que había ocurrido, como ha sucedido con otras situaciones de tragedia sobre esta tierra. Tercera tierra es la tierra que está llena de espinos. Y esa tierra es una tierra infestada, ¿sí? Obviamente, un buen agricultor no planta un cultivo sin antes quitar, limpiar toda la tierra. Un buen cultivo es el resultado de la semilla que se siembre, pero también de las labores de eliminación de todas las malezas y elementos extraños que se encuentran en esa tierra. Y nosotros podríamos decir que en lo que se obtiene se comprueba lo que el agricultor hizo antes, durante y después. Entonces, la preparación de la tierra es tan importante como la semilla que se siembra. Muchas veces nosotros dejamos que se siembre la palabra del Señor en nosotros, pero no arrancamos las espinas. Jesús llama a esas espinas afanes, afanes por las riquezas, por la codicia de la vida. Por eso es que en el versículo 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué tremendo esto. Muchas veces nosotros hacemos ese propósito de buscar de Dios y decimos definitivamente ahora sí, voy a buscar del Señor. Y eso lo hacemos el domingo y el lunes, hablando de los días de la semana. Y el lunes empiezan a verse en situaciones difíciles, empiezan a llegar circunstancias adversas. Y entonces empieza a ahogarse lo que recibimos nosotros a través de la palabra. El mundo nos pone en apuros a nosotros. Sí. Pero no podemos permitir que los apuros, que las situaciones del mundo ahoguen la palabra del Señor en nuestras vidas. No podemos permitir que las espinas, que esas situaciones que se levantan a nuestro alrededor nos ahoguen. Por eso es importante tener una buena tierra. Y en cuarto lugar, nos habla de esa tierra que es productiva. En el versículo 8, ¿sí? En esa tierra es una tierra buena. Es una tierra que Jesús dice que produce 30, 60 y 100 veces más de lo que se sembró. Y en el versículo 20 nos dice allí, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Qué tremendo potencial de fertilidad allí en esa tierra que puede producir. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros miremos. Que nuestra tierra sea una tierra fértil. Que lo que estamos viviendo no nos endurezca. Que lo que estamos viviendo no nos ahogue. Que lo que estamos viviendo no deje que tengamos poca raíz. No.
que al contrario nosotros miremos en este momento una buena tierra. Mire que todo depende de las condiciones favorables que abrigue la semilla. Si hay una buena condición favorable en su corazón, usted va a recibir esta palabra, va a recibir ese devocional que llega todos los días, lo va a recibir con gozo, lo va a recibir en bendición, lo va a recibir para su vida, va a confiar en lo que el Señor le dice, va a creer lo que el Señor le dice, porque el Señor nos quiere vernos a nosotros que fructifiquemos. Si nosotros nos cercioramos de que en nuestra vida imperen las condiciones que propicien el crecimiento, hermano, la nutrición, la madurez, el crecimiento de la semilla está asegurado. Es importante que miremos qué clase de tierra somos nosotros. Que en estos momentos que estamos pasando, dejemos que el Señor sea llenando nuestras vidas. Y permitamos que la palabra del Señor cada día nos sustente y nos aliente. Cuando el Señor habló esta parábola, quiere decir que todas las personas se encuentran de alguna manera en una o en otra categoría. ¿En qué categoría se encuentra? Mire que aquí tenemos uno de los relatos más dinámicos de la historia de la humanidad. ¿Y sabe por qué? Porque significa que Dios con todo su poder, que Jesús con todo su amor y el Evangelio con toda la hermosura no puede salvar el alma de ninguna persona mientras la persona no esté dispuesta a ser salva. La condición del corazón es un factor importante, decisivo en la salvación. El corazón es el que en última instancia, al final, determina que la palabra de Dios sea fructífera en nuestra vida. Todo lo que Dios, la palabra y cualquier otra persona haga no tiene efecto alguno mientras la tierra de nuestro corazón no esté preparada y dispuesta para recibir la semilla que está siendo sembrada. Es por eso que el Señor, al finalizar el versículo 9, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor le está diciendo. ¿Cuál es el terreno que hay en nuestra vida? Yo le invito para que usted hable allí con el Señor un momento. Coloque delante de su presencia su vida. Le diga: Señor, hoy estamos delante de ti. Tu palabra es verdad. Tu palabra es amor. Pero tenemos y necesitamos que nuestro corazón esté dispuesto para recibir esa semilla. Señor, yo te ruego que en el corazón de tus hijos, de cada uno de nosotros, Señor, esté una buena tierra donde esta semilla crezca, esa semilla que recibimos diariamente crezca, dé fruto, se glorifique tu nombre, Señor, y tu presencia sobre nuestras vidas. Que tu poder y tu grandeza, oh Dios del cielo, nos llene, nos aliente, nos sustente, se glorifique cada día más y más tu presencia sobre nosotros. Oh Dios amado, en tus manos estamos. Y en tu hermosa presencia, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te adoramos. Gracias, Señor.
Yo te ruego, Señor, por tu pueblo, por tus hijos. Bendice, guárdalos. Señor, que ese terreno que es duro sea ablandado, Señor. Que ese terreno, Señor, sea preparado siempre para recibir tu palabra. Que tu gloria y tu bondad, Señor, y tu poder se glorifiquen sobre cada uno de tus hijos. Y el poder de tu Santo Espíritu descienda sobre tu pueblo, Señor. En bendición te lo ruego, Padre. Señor, nada podemos hacer si tú no estás con nosotros. Solamente tú puedes y tienes el poder para bendecir y llenar nuestra vida con tu presencia. Padre, te entrego cada hogar, cada familia está en tus manos. Señor, guárdales, protégeles. Provee, Señor, sanidad al que está enfermo. Provee, Señor, de la gloria para toda necesidad física, Señor, material, económica, espiritual. Señor, provee, oh Dios de la gloria. Tú eres nuestro Jireh. Tú eres nuestro Rafa. Tú eres nuestra paz, Señor, nuestro Shalom. Por eso en tus manos nos colocamos, Dios de amor. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Y en tus manos estamos. En tus manos, Señor. Guárdanos y dirígenos cada día, Señor, en tu bendición. En el nombre de Jesús, para la gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Su corazón esté siempre dispuesto, preparado para recibir la palabra del Señor. Para que esa palabra se afiance, se arraigue y las promesas de Dios las creamos. Un abrazo de bendición para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Les amamos en el Señor, les extrañamos y gloria al Señor por toda la bendición que el Señor derrama y porque estamos protegidos, estamos guardados en su mano. Dios les bendiga, el Señor les guarde.